tardes nuevamente para todos. Bienvenidos una vez más a una nueva charla. En esta ocasión en asociación con GRAM y CECINCITO. La revisión a cargo del doctor D'Angelo Clavijo sobre profilaxis antibiótica quirúrgica. Espero la disfruten. Es una charla excelente y que es muy importante tenerla en cuenta, más que todo para todas las personas pues que van a ver las rotaciones quirúrgicas, porque esto es digámoslo así, el pan de cada día. Bienvenidos nuevamente a D'Angelo, adelante. Listo, muchas gracias, Santi. Entonces, primero quería preguntar, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Gracias. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces mi nombre es D'Angelo Clavijo Salazar, como ya dijo Santi. Para quienes no me conocen, pues yo soy estudiante de séptimo semestre de medicina en la universidad. Pertenezco también al semillero de infectología de la universidad, que es GRAM. Y en este caso, la charla que nos compete es profilaxis antibiótica en el contexto quirúrgico. Entonces vamos a empezar. Entonces, con respecto al contenido, ¿qué es lo que vamos a ver? Espérenme, yo pongo opciones de puntero. Entonces, vamos a empezar primero con una muy breve definición y reseña histórica acerca de lo que es la profilaxis. Posteriormente vamos a continuar con algunos conceptos claves acerca de los antibióticos que es importante tenerlos en cuenta. También indicaciones de profilaxis y los agentes etiológicos más comunes. Bastante del tiempo de administración de los antibióticos y por último algunos puntos claves que hay que tener en cuenta por sistemas o sitio de la operación. Entonces, definición. Se define la profilaxis antibiótica quirúrgica como el uso de cualquier fármaco antimicrobiano en el contexto en el que todavía no hay una infección establecida, y esto todo con el fin de evitar o por lo menos reducir la probabilidad de que haya una infección del sitio operatorio. Entonces, para dar un poco de historia, quiero reconocer a estos dos personajes. El primero es Joseph Lister. De pronto les suene común el nombre, porque gracias o en honor a él fue que se nombró el género de la bacteria Listeria monocytogenes. Y entonces lo pongo aquí porque él estaba muy familiarizado con las ideas de Pasteur, y él veía que en ciertas heridas, por ejemplo las relacionadas con fracturas, entonces las fracturas simples pues que resolvían muy fácilmente o sin mayores complicaciones, mientras que las fracturas abiertas tendían a supurar. Entonces pues esto él podía deducir de ahí que había algo en el aire que no veíamos y que entraba por esas heridas abiertas y pues causaba esta supuración. Además, en su época, él se dio cuenta que, en las cloacas o estos lugares de desechos que son muy fétidos, utilizaban el ácido fénico o el fenol. Este, es un químico derivado de los hidrocarburos y que se ha visto que tiene ciertas propiedades antibióticas. Y entonces, él lo que hizo fue empezar a utilizarlo como método antiséptico y se lo mostró a los cirujanos de su época y vio que tenía muy buenos resultados. Entonces digamos que la forma más incipiente de profilaxis antibiótica o de profilaxis quirúrgica suele atribuírsele a él. Y el otro que tenemos aquí es John Francis Burke. Él fue un profesor de la Universidad de Harvard, fue un profesor de cirugía, y él básicamente lo que hizo fue experimentación con animales. Entonces, en su época, la profilaxis antibiótica, a eso de 1960, todavía era muy discutida. Entonces, había estudios que decían que no servía, otros que decían que incluso podía aumentar la incidencia de infección. Y él se dio cuenta que no había lineamientos específicos que me dijeran cuándo se tenía que utilizar específicamente el antibiótico, si antes, si después, si durante la operación. Entonces, él lo que hizo fue, utilizando específicamente conejillos de India, inoculaba a Staphylococcus aureus, y lo que hacía era en diferentes individuos de estos conejillos ponía dosis de penicilina, unas antes, otras durante y otras después de la cirugía. Y gracias a estos estudios pudo darse cuenta que la manera más efectiva para prevenir las infecciones era dando el antibiótico antes de que el estafilococo pudiera penetrar en la herida, es decir, antes de la incisión. Y ya después de estos, gracias a estos trabajos y dándolos antes de la cirugía, aumentó mucho
o aumentó mucho la protección que tenían estos antibióticos contra la infección del sitio operatorio. Listo, entonces vamos a empezar primero con lo que es los antibióticos. Entonces, ¿qué debemos saber de ellos? Una de las familias más grandes de antibióticos y una de las que más se utiliza dentro de la profilaxis son la familia de los betalactámicos. Esta a su vez se divide en 4 subfamilias, las tenemos aquí: las penicilinas, las cefalosporinas, los monoactámicos y los carbapenémicos. Abajo podemos ver su estructura. Nótese, por ejemplo, que las penicilinas y las cefalosporinas tienen una estructura química bastante similar, eso es importante. Los monoactámicos, como pueden ver, tienen un solo anillo betalactámico, por eso se llaman monoactámicos. Y los carbapenémicos, pues son otra familia distinta, digamos que podrían ser considerarse más avanzados y más potentes. Entonces, dentro del contexto de la profilaxis suele utilizarse estos dos, las penicilinas y las cefalosporinas. Los monoactámicos también pueden utilizarse, pero tienden a ser un poquito más costosos. Su principal representante es el Astronam, entonces pues digamos que no es de las primeras líneas. Y los carbapenémicos no suelen utilizarse en profilaxis, sino que estos se reservan más bien en los casos en que se requiera para tratamiento empírico o tratamiento dirigido. Entonces empecemos primero con las penicilinas. Dentro de las penicilinas la que más se utiliza por mucho es la ampicilina sulbactam. Entonces, la ampicilina es una penicilina que pertenece al grupo de las aminopenicilinas y suele asociarse con este que es el sulbactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas. Aquí es importante aclarar que el sulbactam no es propiamente un antibiótico, sino que es un inhibidor. Entonces lo que hace, como su nombre lo indica, es inhibir a estas enzimas que degradan a los antibióticos para que estos últimos pues, puedan ejercer su acción. Y entonces esta asociación tiene varias características importantes. La primera es que tiene buen espectro contra organismos anaerobios, es decir, con organismos que viven con presiones muy bajas de oxígeno, y también tienen espectro contra gram negativos. Dentro de los parámetros farmacocinéticos, uno que quiero destacar que me parece muy importante es la vida media. Entonces, ¿por qué es importante? Porque algunas guías, por ejemplo, guías de asociaciones farmacéuticas que hacen estas guías con respecto a la profilaxis antibiótica, han visto que a veces, pero no en todas las ocasiones, es importante repetir las dosis. Siempre se procura dosis única, pero hay veces se tiene que repetir. Y entonces, para saber cuándo se repite, uno lo que hace es que mira el promedio de la vida media o la vida media, como lo ven aquí, la ampicilina sulbactam tiene entre 0.8 y 1.3 horas, en promedio una. Entonces uno coge esta vida media y la multiplica por 2 y esa es, digamos que el intervalo en el que se tiene que repetir. Entonces se repite después de 2 horas para esto. Y la dosis que usualmente se utiliza es de 3 gramos. Ya con respecto a la siguiente familia tenemos entonces a las cefalosporinas. Estas se subdividen en 4 generaciones que pues se subdividen así por por el orden de aparición. Y vamos a ver que entonces las de primera generación son estas, son varias, pero las 3 que más comúnmente utilizamos en nuestro medio son la cefasolina, la cefalotina y la cefalexina. Después tenemos de segunda, que son cefuroxima y cefoxitina. Las de tercera también hay varias, pero las que más se utilizan son la ceftriaxona, la ceftazidima y la cefotaxime. Y la de cuarta, pues tenemos una que es la que más se utiliza, las otras no son tan comunes y son el cefepin. Adicionalmente, pues hay que agregar que hay una quinta generación, pero pues estas no se utilizan en el contexto de la profilaxis y siempre tienden a reservarse para las infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente. Pues el principal representante es la ceftarolina, pero pues no la vamos a ver. Listo, entonces, ¿qué es importante? Siempre debemos procurar que entonces la profilaxis se dé con las cefalosporinas de primera. Esto se debe a que en general pues las cefalosporinas en la profilaxis tienen, digamos que una eficacia muy similar, pero entonces dándolas de primero evitamos que surja un aumento de la resistencia de las generaciones más avanzadas, como las de segunda o las de tercera. Y vamos a ver, cuando veamos cuáles son los antibióticos que se utilizan en las diferentes cirugías, vamos a ver que en la gran mayoría tiende a utilizarse la cefasolina. Y esto se debe aunque tiene un espectro muy similar a sus congéneres de la primera, es de las cefalosporinas junto con las ceftriaxona que tienen la vida media más larga. Y entonces esto me permite que yo no deba repetirla tantas veces dentro de una sola cirugía.
Entonces, pues como todas se parecen, todas empiezan por CEF, esta es una mnemotecnia muy interesante que me permite aprender cuál pertenece a qué familia. Entonces, si hay una A después de la CEF, esta podemos clasificarla en primera generación, entonces cefalexina, cefazolina y cefalotina. Si hay una U y en ocasiones una O, como la cefuroxima y la cefoxitina, pues puedo clasificarlas como segunda generación. Y si hay una T después de la CEF, entonces podemos clasificarlo entre de la tercera. Entonces la ceftazidima y la ceftriaxona. En estas hay una excepción y es que también una que se utiliza mucho es la cefotaxima. Y ya por último, pues la de cuarta generación es fácil de aprender, solo nos interesa el cefepime. Entonces, la cefazolina, vamos a ver que es el arma de elección, la primera línea en la gran mayoría de los procedimientos, aunque no todos. Y esto se debe a varias características. La primera es que es de bajo costo. La segunda es que tiene muy buen espectro con la mayoría de los patógenos más comunes que se ven en la infección del sitio operatorio. Es razonablemente seguro, tiene una baja incidencia de efectos adversos, al igual que la mayoría de los betalactámicos. Y como ya lo habíamos mencionado, tiene una vida de eliminación más larga que otras cefalosporinas parecidas o de generaciones similares. En cuanto a las variables farmacocinéticas, su vida media es de 1.8 horas, entonces vamos a ver que podremos aproximarla a 4, digo a 2, y si la multiplicamos por 2, pues vamos a ver que es necesario repetirlas cuando las cirugías duran más de 4 horas. Y una cosa importante es respecto a la dosis. Varias guías hacen la aclaración importante de que dependiendo del peso vamos a ver cuál es la dosis. Entonces, para los individuos que pesan menos de 120 kilogramos, vamos a dar 2 gramos. Sin embargo, para individuos que pesen 120 kilogramos debemos considerar la dosis de 3 gramos porque se ha visto que con solo 2 gramos no se alcanzan concentraciones plasmáticas efectivas. Y además hay algunas guías que también hacen la aclaración de que si el individuo pesa menos de 80 kilogramos podemos dar solamente 1 gramo. La cefazolina no tiene buen cubrimiento contra los anaerobios, entonces podemos considerar dar cefazolina más metronidazol en terapia combinada o dar también clindamicina, que tiene buen espectro contra los anaerobios. Listo. También tenemos que considerar que hay algunas infecciones en las que son probables los gram negativos. Entonces, para esto tenemos, por ejemplo, la gentamicina, que la gentamicina es uno de los antibióticos y el más conocido que pertenece a la familia de los aminoglicósidos, es decir, es uno de tantos que participa o digamos que hace su efecto bactericida en el ribosoma y tiene varias características importantes. La primera, no tiene ningún efecto contra los anaerobios, así como el resto de los aminoglicósidos, y también tiene buen espectro contra los gram negativos. Entonces, vemos, pues aquí hay una excepción muy importante y es que vean que la vida media es de hecho bastante corta, 2 a 3 horas. Sin embargo, tiene una característica muy relevante para los aminoglicósidos y es que tiene un efecto posantibiótico importante. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo la doy una sola vez en una dosis, digamos, efectiva, el antibiótico va a quedar cerca a su sitio activo, a su sitio blanco, y va a seguir teniendo un efecto bactericida varias horas después de que yo dé esa dosis única. Entonces, por eso normalmente se da solo una dosis antes de la cirugía y no se repite. De hecho, dentro de las indicaciones en general, cuando uno da gentamicina, uno siempre tiene que, digamos, ser propicio a dar solamente una dosis diaria. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que tanto la dosis única cada 24 horas, así como las dosis múltiples diarias tienen, digamos que, efectos bactericidas muy similares, pero dando la dosis única tiene mucha menos incidencia de los efectos adversos que son importantes para los aminoglicósidos. Entonces la dosis normalmente es de 5 miligramos kilo para los adultos y de 2.5 miligramos kilo para los niños. Seguimos con otro agente de pared, al igual que los betalactámicos, que es la vancomicina. Entonces la vancomicina pertenece a la familia de los glucopéptidos, tiene digamos un mecanismo de acción muy parecido a los betalactámicos. Y algo muy importante aquí es que la vancomicina no tiene ningún efecto contra los gram negativos, entonces lo reservamos para los gram positivos, especialmente aquellos que tienen morfología de cocos. Entonces, normalmente es el antibiótico de elección para el estafilococo aureus meticilino resistente. Y una cosa importante a aclarar es que debe considerarse sobre todo en 2 casos. La primera es cuando haya alergia a las penicilinas. Y vamos a ver que si, digamos, muchas veces uno no tiene
el antecedente de que el paciente sea alérgico a las cefalosporinas, pero sí tenemos el antecedente que es alérgico a las penicilinas. Y se ha visto que en hasta un 30% de los casos, como vimos que la estructura era muy parecida, los pacientes que son alérgicos a la penicilina pueden hacer alergia cruzada a las cefalosporinas. Entonces, si hay ese antecedente, pues se prefiere no utilizar la cefazolina y podemos irnos a la vancomicina. Entonces, este es muy efectivo contra el meticinino resistente, pero de hecho tiene muy baja potencia o muy bajo espectro contra la versión sensible. Entonces, lo que uno hace, si uno tiene como digamos un riesgo dudoso de que efectivamente pueda hacer una infección por el resistente, uno lo que puede hacer es dar terapia combinada, entonces cefazolina más vancomicina. Como podemos ver, tiene una vida media bastante larga, 4 a 8 horas, por lo que normalmente, o la mayor, casi siempre se utiliza pues solo una dosis, normalmente las cirugías no son tan largas. Y la dosis que normalmente se utiliza es 15 miligramos kilo, tanto para adultos como para niños. Ya yendo a otro tipo de familias de antibióticos, tenemos las quinolonas. Las quinolonas, digamos que son un grupo especial de antibióticos, actúan dañando el ADN en el núcleo de las bacterias. Y para términos de profilaxis tenemos dos representantes principales. Tenemos primero a la ciprofloxacina y tenemos a la levofloxacina. Entonces, ¿qué es importante considerar en las quinolonas? La primera es que es un buen agente cuando estamos hablando del contexto de la próstata. Entonces, digamos, si queremos hacer profilaxis, si tenemos miedo de que se nos infecte la próstata, este es uno importante a considerar, porque la próstata podríamos decir que es casi como un santuario para los antibióticos. No todos penetran bien, entonces uno debe considerar tanto las quinolonas, pero también podemos considerar otros como el trimetoprim sulfametoxazol. Otra característica muy importante es que tienen niveles muy altos de resistencia y cuando estos niveles de resistencia, digamos que, o cuando no existe esta resistencia, esta se genera muy fácilmente. Es de los antibióticos que más fácilmente generan resistencia durante la terapia. Entonces, por eso no se utilizan muy ampliamente. Dentro de la vida media vamos a ver que tienen una vida media prolongada de 3 a 7 horas para la ciprofloxacina y de 6 a 8 para la levo. Y vean que de hecho es muy prolongada, y al igual que los aminoglicósidos, las quinolonas también tienen un efecto posantibiótico importante. Entonces estos sí o sí pues se dan en una sola dosis. Para la cipro consideramos 400 miligramos dosis única y para la levo 500. Y además si queremos dárselo a los niños, pues para ambas va a ser una dosis de 10 miligramos por kilo. Listo, aquí ya tenemos otros dos importantes y estos los vamos a considerar sobre todo en el contexto de los anaerobios. Entonces, el metronidazol, el primero, digamos que pertenece a la familia de los 5-imidazólicos y podemos considerarlo básicamente como un profármaco. ¿Por qué? Porque entonces el metronidazol propiamente no tiene ninguna actividad, pero una vez que entra dentro de las bacterias anaerobias, estas precisamente por su calidad de anaerobias, tienen enzimas que lo que hacen es degradar este metronidazol y generan radicales libres que terminan por matar a la bacteria. Por eso es que son tan efectivos en los anaerobios. Dentro de la farmacocinética tiene una vida media prolongada, entonces de 6 a 8 horas, por lo que se da una sola dosis, y normalmente para los adultos esta es de 500 miligramos y para los niños de 15 miligramos por kilo, al igual que la vancomicina. El otro que es bueno contra los anaerobios es la clindamicina y también tiene buen espectro contra el estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces también se puede considerar en infecciones por y en el caso de que haya alergia a los betalactámicos. Listo, entonces tiene una vida media relativamente corta, entre 2 a 4 horas, en promedio 3, entonces si lo multiplico por 2 me van a dar 6 horas, entonces si la cirugía dura más de 6 horas, lo repito, y la dosis para los adultos es de 900 miligramos y para los niños es de 10 miligramos por kilo. Listo, ahorita, ¿en qué casos está indicada la profilaxis antibiótica? Entonces vamos a ver que podemos considerar para este fin la clasificación de heridas del Colegio Americano de Cirugía. Y vamos a tener que para las heridas limpias, es decir, esas heridas de tejidos que no presentan inflamación, es decir, no se evidencia pus ni eritema, y en los que tampoco hay penetración a los tractos mucosos, es decir, por ejemplo, el genitourinario, el respiratorio o el gastrointestinal, podemos dar profilaxis. No está indicado en todos los casos, pero en esto se puede decir que vamos a dar profilaxis, y estas se caracterizan porque se cierran tras la operación en la mayoría de los casos, y también si se requiere drenaje, pues este se realiza de manera cerrada.
El otro tipo de herida que tenemos es la limpia contaminada, que en este también podemos considerar, de hecho es la herida que más se considera la profilaxis, y entonces en esta tampoco hay inflamación en los tejidos manipulados, pero en esta puede haber penetración a los tractos mucosos o digamos que hay manipulación de alguna víscera que tenga una microbiota propia que puede contaminar esta herida, y pues estas heridas no tienen digamos que contratiempos en los procesos quirúrgicos. Al igual que la limpia, pues normalmente se cierra tras la operación y se requiere de drenaje cerrado. Los otros dos tipos de herida, entonces en estos ya no podemos hablar de profilaxis porque la probabilidad de que haya infección es muy alta, entonces normalmente lo que yo hago es o tratamiento empírico, es decir, yo sospecho más o menos cuáles gérmenes son frecuentes y parto de ahí para dar un antibiótico que los cubra, o terapia dirigida, es decir, yo ya tengo un aislamiento, incluso un antibiograma en mano, entonces yo puedo dar, digamos, que un antibiótico que sea más efectivo y con un menor espectro. Una que ha sido muy discutida, digamos, hay guías que consideran que para las contaminadas todavía podemos hablar de profilaxis, sin embargo, en la gran mayoría dice que no, que este ya es tratamiento empírico dirigido. Listo, ¿cuáles son los agentes etiológicos? Esta tabla es muy chévere, es de varios, es una que me dice el porcentaje de aislamientos de varios hospitales que reportaban al CDC, y entonces aquí vamos a ver varias cosas importantes. La primera es que, como podemos ver, en la gran mayoría de los casos predominan los cocos gram positivos, el estafilococo aureus coagulasa positivo, los estafilococos coagulasa negativos y el enterococo. Y vean que estos dos son de hecho los principales que uno encuentra dentro de la microbiota cutánea, que es la que en la mayoría de los casos pues infecta el sitio operatorio. Y después tenemos los enterococos, que son también cocos gram positivos, pero estos ya son microbiota entérico. Y ya después entonces predominan los bacilos gram negativos, como por ejemplo Pseudomonas o Escherichia coli. Adicionalmente vamos a ver que dependiendo del tipo de cirugía o del sistema involucrado, va a haber patógenos que son más o menos frecuentes. Entonces, para estos tres tipos de cirugía, es decir, la ortopédica, la cardiotorácica y la neurocirugía, vamos a ver que va a predominar siempre la microbiota cutánea. Entonces, es decir, los estafilococcus aureus y los estafilococos coagulasa negativa. Posteriormente, en la cirugía colorectal vamos a ver que siempre van a predominar los bacilos gram negativos y los estreptococos. En las vasculares va a haber, digamos que una versión mixta, vamos a tener la microbiota cutánea y vamos a tener también bacilos gram negativos. Y en la ginecológica tenemos también bacilos gram negativos y una alta incidencia de infecciones por anaerobios. Listo, con respecto al tiempo de administración, esta es una tabla de aptitudes muy chévere que lo que hace es resumir lo obtenido en un clásico del New England, que lo que intentaba ver era cuál era el tiempo óptimo de la administración de los antibióticos. Se realizó en 1992 con casi 3.000 pacientes, y lo que hicieron fue categorizar a los pacientes en 4 tiempos: el temprano, el preoperatorio, el perioperatorio y el posoperatorio. Y como lo pueden notar, este es el porcentaje de pacientes que tenían infección del sitio quirúrgico. La ventana preoperatorio era la que tenía la menor y con una diferencia importante. Entonces, ¿cómo se define esto? La temprana es la terapia antibiótica profiláctica anterior a las 2 primeras horas en el que se hace el inicio de la incisión quirúrgica. La preoperatorio, que es la que nos interesa, es cuando esta profilaxis se hace dentro de las 2 horas previas. La perioperatoria es la terapia que se hace durante la cirugía, y la posoperatoria después del cierre de la incisión. Entonces, por eso siempre vamos a procurar dar el antibiótico dentro de esta ventana de 2 horas. Y ya específicamente vamos a hablar que para la mayoría de los antibióticos vamos a preferir dentro de los primeros 60 minutos de la incisión. Sin embargo, hay algunos estudios que incluso refieren que hay mayor efectividad cuando esta terapia se da dentro de los primeros 30. Y por esto, no importa qué tan tarde tengamos que dar por algún contratiempo los antibióticos, siempre debemos darlos o procurar darlos antes de que se dé la incisión. Pero para otro tipo de antibióticos como la vancomicina y las quinolonas, que tienen la característica de que tienen una infusión prolongada, vamos a procurar administrarlo entre 1 y 2 horas previas a la incisión para que alcancen concentraciones plasmáticas óptimas.
Ya después hay que tener dos cosas importantes y que vamos a procurar siempre en la medida de lo posible. Entonces, la primera es que vamos a procurar siempre que sea dosis única del fármaco, aunque como ya vimos se puede repetir, y que esta profilaxis debe durar hasta que se dé el cierre de la decisión. Sin embargo, hay excepciones, entonces la dosis se puede repetir teniendo en cuenta las 12 medidas del antibiótico que se esté usando. Y otra indicación importante para repetir esta dosis es cuando haya una pérdida sanguínea considerable, porque pues se me está perdiendo también la concentración plasmática del antibiótico, y la mayoría pone como punto de corte una pérdida sanguínea de más de 1.5 litros. Además, hay algunos casos en el que el cirujano puede creer que es, digamos, apropiado prolongar esta profilaxis, y esta, en la medida de lo posible, no debe extenderse posterior a 24 horas. Sin embargo, hay cirugías en las que digamos que la evidencia no es clara, y entonces hay guías que establecen que, por ejemplo, en ciertos tipos de cirugías como las cardiotorácicas, las cirugías de corazón abierto, se puede prolongar hasta 48 horas, pero no más de eso. Sin embargo, pues la evidencia no es clara, entonces no hay como consenso al respecto. Y una cosa importante aquí a señalar es que no debe confundirse esa necesidad de prolongar la profilaxis a los casos en los que haya, digamos, una complicación importante de la cirugía. Entonces ya no vamos a hablar de continuar esa profilaxis, sino que vamos a dar terapia dirigida. Y entonces lo que hacemos es continuar ese antibiótico que teníamos y adicionar otro que nos cubra el espectro, que sea más potente. Listo, esta es una tabla que me dice cuáles son los antibióticos que se utilizan dependiendo del tipo de cirugía, y vamos a ver que para la gran mayoría de los casos tenemos a la cefazolina, ya sea como monoterapia o combinada con otros. Vean que, por ejemplo, se combina con el metronidazol para los anaerobios, o incluso podemos considerar combinarlo con algunos antimicóticos como el fluconazol, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver una pequeña aproximación por sistemas o por tipos de cirugía. Entonces vamos a empezar con la cardiotorácica. Como ya vimos, estas tienen una infección del sitio operatorio casi siempre por cocos gram positivos, entonces hay que considerar el estafilococo aureus resistente. Y entonces algunos programas en ciertos países, digamos en nuestro país no se hace mucho, pero algunos programas lo que hacen es screening para ver si las personas están colonizadas por este estafilococo aureus, y si dan positivo para el screening, lo que se hace es descolonización con algún antibiótico tópico que tenga espectro contra este, como la mupirocina o el ácido fusílico. Y lo que ya habíamos hablado es que en un riesgo, digamos, alto de SARM, pero que no está bien categorizado, podemos considerar dar terapia combinada, tanto vancomicina para cubrir el resistente como cefazolina para cubrir el sensible. Y además, en los raros casos en los que hay infección del sitio operatorio por gram negativos, casi siempre se relaciona con un bypass por injerto de la safena. Entonces, en estos contextos podemos considerar dar terapia con espectro contra los gram negativos. Entonces, podemos considerar gentamicina, la dosis que ya vimos, 5 miligramos kilo para los adultos, el astronado, que es el representante de los monoactámicos que ya habíamos mencionado, a una dosis de 2 gramos, y también las fluoroquinolonas, que ya las habíamos visto a las dosis que mencionamos. Esta es una tabla que nos muestra, digamos, las principales operaciones cardiotorácicas y en cuáles está indicado. Veamos que la primera línea siempre va a ser la cefazolina, y en este tipo de cirugías podemos considerar como segunda línea otra cefalosporina, la cefuroxime, que si recuerdan era una de segunda generación. O si esta tampoco es posible, pues vamos a considerar la vancomicina o la clindamicina, que eran los que se podían dar en el caso de la alergia a los betalactámicos. Como vimos, la neurocirugía y también incluso las ortopédicas tienen digamos, patógenos comunes muy similares. Entonces lo que se hace es que la primera línea también es la cefazolina a las dosis óptimas, y en este caso no consideramos tanto la cefuroxime, sino que en el caso de que no se pueda dar la cefazolina, vamos directamente a la vancomicina o la clindamicina. Listo, otro sistema importante a considerar es la cirugía abdominal. Entonces podemos considerar en general 3 terapias distintas. La primera es la cefazolina, y esta la vamos a dar en cirugía gastrodenal en el que haya ingreso al tracto y pues podamos ser colonizados en la herida por la microbiota, y también las cirugías del tracto biliar. Una cosa importante aquí es que, por ejemplo, en las cirugías del intestino delgado, pues se da cefazolina, como lo indicamos, pero en el caso en el que haya
haya obstrucción de este intestino, pues digamos que se va a aumentar mucho la translocación bacteriana y va a haber, digamos que, un alto ambiente para los anaerobios. Entonces debemos considerar más bien dar el siguiente régimen, que es cefazolina más metronidazol. Este se da, como ya lo vimos, de intestino delgado obstruida. También se considera para la apendicectomía y la cirugía de colon y recto. La cefazolina y el fluconazol, como ya lo vimos, se puede considerar una cirugía pancreática. Esto, digamos que las guías no son claras, pero normalmente se reserva para el trasplante de páncreas en el que hay una alta incidencia de infección por cándida, de candidiasis invasiva. Y una importante a considerar para adicionar fluconazol es la cirugía del tracto gastrointestinal superior, en el que hay un alto riesgo de que haya complicación o de disencia. Y ya por último tenemos la ginecológica, que era otro que me parecía importante, y es que varios de los estudios soportan a la cefazolina y también en gran medida a la cefoxitina, que como recordamos era la otra cefalosporina de segunda generación. ¿Cuál es el problema? Que este no está, digamos, como antibiótico muy disponible en nuestro medio, sino que este se utiliza como marcador, digamos, de ANSE para gram negativos y de resistencia a la meticilina para los gram positivos. Y entonces vamos a ver que siempre hay una gran probabilidad de infección por anaerobios, dado que en la mayoría de los casos está involucrado el canal vaginal. Entonces vamos a preferir dar regímenes con clindamicina o cefazolina más metronidazol, que es el que normalmente se utiliza, pero pues teóricamente podría considerarse que si no se implica el canal vaginal, podría darse la cefazolina solamente. Y listo, eso es todo.